cada tres mujeres, una de cada tres migrantes son mujeres. Y lo más interesante aquí es ver cómo la migración sí empodera a las mujeres de alguna manera porque les da empleo, pueden prepararse, pero junto con ello este empoderamiento trae una discriminación doble. Ser mujer, ser migrante, genera serios problemas y las mujeres migrantes son víctimas de muchos delitos, especialmente de violación sexual, de acoso, de trata, que se dice que una mujer migrante se le recomienda traer en su bolsillo pastillas de anticoncepción porque puede ser víctima de una violación. También quiero compartir con ustedes estas acciones y medidas antimigrantes que han exacerbado el problema que padecen hombres y mujeres, pero en el tema del recién electo presidente de los Estados Unidos, nosotros traemos serios problemas por sus acciones efectivas, en donde ha hecho gala de esta construcción de muro que no ha podido de una o de otra manera decir cómo lo va a construir, pero que también ha generado problemas como es el caso de Texas, donde la policía, sin cualquiera que sea el retén, para a los y las migrantes y pueden ser detenidas. Esta ley SB 4. En este mismo sentido, yo quiero compartir con ustedes el impacto que tiene en la migración cuando se trata de las mujeres. El problema más serio es la separación con la familia. Cuando un hombre sale es importante, pero cuando una mujer deja la familia se desintegra, la familia padece problemas muy importantes. Esta separación familiar es una de las más dolorosas que padecen las mujeres migrantes y que se está dando con mayor incidencia en este momento. Además de eso, su detención y su repatriación cuando logran tener un avance importante en las actividades que realizan. En México el gobierno, y les quiero compartir, ha hecho algunas acciones afirmativas a favor de la migración. Por ahí les van a hacer entrega de lo que el gobierno mexicano acaba de echar a andar, como es el apoyo para la revalidación de los estudios. Muy interesante este trabajo porque nuestros jóvenes pueden tener esta validación y pueden ser empleados en nuestro país y pueden continuar con este desarrollo tan importante que estamos buscando. También quiero decirles que hay un grupo de senadoras que estamos trabajando una nueva ley, una nueva reforma, la Ley de Población y Migración, porque la legislación migratoria y de población está ausente de la perspectiva de género. No se toma en cuenta que el núcleo, que el grupo más importante de migración tiene que ver también con mujeres y que las necesidades que tenemos las mujeres son distintas a las de los varones y estamos buscando este patrón migratorio que ve a la mujer como lo dijo aquí el premio Nobel, como el eje de las cosas, la persona como el eje de este asunto que ha originado un pacto mundial por la migración. Estamos buscando incorporar el enfoque de género que con especial énfasis en niñas, adolescentes y mujeres, porque el trabajo que realizan las mujeres en el extranjero es pues muy importante, pero nosotros queremos tener una legislación que vea por ellas. Y finalmente estamos buscando en esta nueva reforma que no solamente actúe el gobierno de la República, sino los tres niveles de gobierno se puedan involucrar de tal manera que podamos tener mejores resultados. En síntesis, el trabajo que estamos haciendo en este momento es que las mujeres migrantes merecen un estudio, un análisis muy importante porque su estatus, la situación que vive una mujer migrante es distinta a la del varón. El tema de la trata, el tema del tráfico de personas, de la explotación sexual, del tráfico de órganos, está a la orden del día cuando una mujer es migrante. Estoy a sus órdenes, muchas gracias.
Si ahora corresponde la participación al diputado José Ramos, quien es miembro de la Comisión de Macroeconomía y Finanzas del Parlacén. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros en el caso que nos ocupa el Parlamento Centroamericano, sabemos que ustedes han escuchado hablar todo el día de temas de migración. También tenemos nuestras situaciones, ¿no? Porque el tema de migración es la herencia de varias situaciones en Centroamérica que tienen que ver con seguridad, turismo, cultura de colaboración, sociales y dentro de los sociales diferentes temas, más que todo economía y laborales. También algunos temas religiosos y en el caso de Centroamérica hasta enfrentamientos armados que hubo en el pasado y que están ya superados gracias a Dios. En este marco, Centroamérica además es por ser la región de tránsito seguro, y cuando decimos región de tránsito seguro, porque desde Panamá hasta México, la región es tránsito seguro en el momento en que las personas pueden tener acceso a buses, a transporte terrestre, a transporte selectivo, a transporte colectivo, a lanchas, pero desde ese momento, con carreteras asfaltadas, con puestos de fronteras que no son los mejores, pero que de una u otra manera son un poco seguros, como no caso de otros países. La única situación es el trayecto de Panamá, más que todo la selva, que es producto de los migrantes que vienen bajando desde Sudamérica, países suramericanos, y que son más que todo procedentes de Asia y de África. Y también el efecto migratorio, que para nosotros los centroamericanos, y lo mencionamos mucho, es porque nosotros creemos que colaboramos con los Estados Unidos en su nivel de engrandecimiento. Y su engrandecimiento porque la migración de Estados Unidos, de centroamericanos, que van a laborar y a buscar cómo mantener a sus familias, dejan ese beneficio de su talento, de sus cualidades, de su profesionalismo y de su buen trabajo en este país, en Estados Unidos, pero quedan de una u otra manera alguna desgregación familiar en su país porque salen con la esperanza de volver, pero muchos de ellos terminan quedándose en Estados Unidos, creando nuevas familias, dejan en Centroamérica madres solteras, madres padres, dejan en Centroamérica las madres de los que van a laborar también a Estados Unidos de una u otra manera, dependiendo de ellos y de sus remesas que puedan enviar, que en algunos momentos se termina y no vuelven a enviarse porque ya quedan y hacen familia en Estados Unidos o tienen otra manera de establecerse allá. Y esto afecta definitivamente de una u otra manera la situación familiar en Centroamérica. Aquí la situación de tránsito, porque también la migración tenemos que verla, que es hacia Centroamérica, aquí en Panamá principalmente, que es un país donde la migración se da mucho en temas más que todo políticos y en temas de trabajo, se da de una u otra manera afectando la situación normales en Panamá, que el desenvolvimiento normal de la sociedad panameña. Laboralmente terminan siendo empleados domésticos, en servicios generales, en grandes industrias, como mano de obra no calificada, trabajos irregulares, algunos terminan en el sector agrícola, otros como transportistas clandestinos y en el peor de los casos en la práctica de la prostitución de manera clandestina. También nos afectan en Panamá, al igual que en otros países, y no solamente la migración internacional, sino la migración local panameña también, en algunos momentos afecta lo que es los sistemas de salud. ¿Y por qué afecta los sistemas de salud? Porque hay migraciones en casos panameños de áreas indígenas, donde hay mucha pobreza, y de una u otra manera llegan a lugares de la ciudad a buscar trabajo, o cercanos a la ciudad, pero llegan en grandes cantidades. Y esto afecta a la salud, porque normalmente estas personas requieren de una atención que está programada para cierta cantidad de personas y exceden lo que se puede brindar. También en temas de educación,
ya que los niños y jóvenes que estudian en escuelas y colegios, universidades públicas y privadas, al igual que el tema de salud, desean la capacidad programada en estos centros escolares y muchos terminan sin el reconocimiento oficial de sus diplomas o estudios por la situación migratoria. En el caso de religión, los inmigrantes participan en congregaciones religiosas legalmente establecidas en el país, pero muchos de ellos también traen de sus orígenes algún tipo de creencia y de una u otra manera la implementan. La parte cultural también afectada, pero también tenemos los beneficios de productividad. Y cuando hablo de productividad es porque hay que separar esto, porque el engrandecimiento del país lo forman las manos de los que viven en su territorio, sean nacionales o sean extranjeros, que por su buen proceder, sus talentos, su dedicación y su eficiencia hacen crecer todo un pueblo. Y eso pasa en Panamá. En Panamá tenemos empresas multinacionales que requieren de la profesión o los técnicos que no contamos quizás en Panamá y que otros países nos los brindan. Ese es un nivel de migración legal, de aprovechamiento para el país. Aquí en Panamá están las líneas aéreas con un tráfico importante y donde de una u otra manera en el área aérea panameña trabajan desde otros países. Viene una colaboración profesional, igual que el sistema Panamá-Pacífico, el sistema del Canal de Panamá también tiene una migración legal importante y por eso que te digo que esta es la parte productiva. Y la situación difícil en Panamá que ha sido en el caso irregular de inmigrantes de orígenes cubanos y del Caribe y África, que en el 2016 y 2017 estuvo, la verdad, una situación un poco difícil, donde por medio de dos oleadas, se pudiera decir, dos movimientos migratorios, en el caso de los cubanos, en el 2016, entre marzo y mayo, se trasladaron, gracias a una colaboración diplomática con México, se lograron trasladar a Ciudad Juárez alrededor de 4.465 inmigrantes cubanos, los cuales fueron beneficiados con acuerdos diplomáticos y lograron entrar a Estados Unidos por el Paso, Texas. Y esto ha tenido algún nivel de precisamente lo que debe ser el objetivo de este panel, ¿no? Algún nivel de colaboración que ha sido por la situación, que esperemos se pueda hacer permanente con las recomendaciones que salgan de aquí. Y por esa colaboración entre países se han dado atención en visas humanitarias, transportes aéreos, alojamiento, alimentación, atención médica de inmigrantes que llegaron a Panamá con el fin de llegar a Estados Unidos a vivir el sueño americano. Y han tenido ese beneficio de los países centroamericanos y México con acuerdos diplomáticos importantes y con los Estados Unidos, lógicamente. Tenemos en el caso de los cubanos, ya lo último, una cantidad de cubanos que ha llegado a Panamá, todavía están aquí, siendo atendidos más que todo en la provincia de Chiriquí, y que de una u otra manera el país los atiende a nivel de gobierno, a nivel de ONGs, algunas iglesias le están dando seguimiento y atención, y estas personas estamos tratando de llegar, el gobierno está llegando a unos acuerdos diplomáticos con el gobierno cubano, el gobierno canadiense, los costarricenses y otros países, para lograr con estas personas ya no su entrada a Estados Unidos. Estos cubanos lo que van a hacer es retornar a sus países de origen en algunos acuerdos, otros están en una situación de enviarlo a un tercer país, que pudiera ser, como le dije antes, Canadá, o está el caso también de una visa cuenta a propósito, que es una visa que está conversándose entre Panamá y Cuba, y la visa cuenta a propósito les permitiría a los cubanos que están ahora mismo con la situación migratoria aquí en Panamá, comprar libres de impuestos en las áreas de zonas libres de impuestos en Panamá y comercializar esos productos en Cuba al por mayor o por menor. Ya sería esto realidad y por eso la visa cuenta a propósito, ¿no? Porque el propósito es que estas personas puedan generar algún nivel de utilidad y que les permita mantenerse en su país y generalmente visitar Panamá para lo que es el caso de compras. En el caso de nuestros continentales, en Panamá se mantiene una operación de flujo controlado ahora mismo con los inmigrantes que vienen de Asia y de África, que llegan por Sudamérica a la provincia del Darién. Estas personas entran a Panamá por la provincia de Darién, son atendidos en los puestos de control migratorio,
reciben atención médica y una revisión biométrica. Yo me preguntaba la revisión biométrica, ¿por qué? Y me doy cuenta, según la explicación que me dieron cuando estuve investigando, la revisión biométrica es financiada por los Estados Unidos, un equipo que permite identificar a las personas, ya sea por el iris del ojo o por las huellas dactilares, para ver si de una u otra manera han estado en algún momento involucrados en atentados terroristas o en alguna situación y puedan tratar de ingresar a Panamá aprovechando esta inmigración de africanos que vienen por Sudamérica y colarse en los Estados Unidos. Estas personas luego son trasladados a la frontera con Costa Rica, donde hay conversaciones con Costa Rica y hemos hecho, o el gobierno ha hecho algún nivel de relaciones con los costarricenses y ya están recibiendo estas personas, a los cuales le brindan atención en algunos albergues, y esta atención es temporal porque la idea es que ellos continúen su ruta hacia el norte, su normal recorrido, y su destino final, de seguro, Estados Unidos. Todas las conversaciones diplomáticas que se han dado por estos casos son los temas que consideramos nosotros que debieran establecerse de manera fija y de manera permanente entre los países. El Parlamento Centroamericano, desde su fundación, ha aprobado 40 o más resoluciones sobre flujos migratorios intrarregionales como flujos migratorios fuera de la región, particularmente en el apoyo a la regularización y ciudadanía de nuestras diásporas residentes en los Estados Unidos y en la Unión Europea. Al 2017 existen circunstancias muy difíciles, las cuales tras los cambios de gobierno en Estados Unidos pueden ser aún más extremas para nuestras diásporas, y nuestro exhorto ha sido en contribuir a la regularización de millones de ciudadanos que contribuyen con su trabajo, creatividad, talento a la riqueza material y espiritual de los Estados Unidos. Es un camino de la regularización, brindando un contexto de concordia y cooperación entre nuestros pueblos, en marco de respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los migrantes y a la tranquilidad de millones de familias de nuestros países. Muchas gracias, moderador. Ahora toca el turno a Ludovina Margarín, viceministra para los salvadoreños en el exterior. Un saludo fraterno a quienes me acompañan en este panel y a todos los presentes. El tema es la cooperación internacional y la gobernanza de la migración en todas sus dimensiones: fronteras, tránsito, entrada, retorno, readmisión, integración y reintegración. Este es un momento histórico, un momento muy oportuno que debemos aprovechar todos los países para aportarle insumos a los cofacilitadores que están de cara a la elaboración del pacto. Oportunidad que no queremos dejar desaprovechar como país y como región. A El Salvador le corresponde asumir en este periodo la presidencia pro tempore de la Conferencia Regional sobre Migraciones, y en ese marco hemos también hecho acciones que nos permitan consultar el pacto en su totalidad, y además hemos establecido un diálogo con la Conferencia Suramericana sobre Migraciones en la lógica de trabajar conjuntamente un posicionamiento continental respecto del pacto. Y el tema de la cooperación y la gobernanza, pues, es parte fundamental de los contenidos del pacto, y creemos que es muy importante que lo estudiemos y le aportemos contenidos sustantivos que nos identifiquen como región. Para nosotros la cooperación y la migración, el papel que tenemos como países del sur, que históricamente hemos sido vistos como países de expulsión, que hay que transformar el papel del sur en lo que a cooperación respecta y recambio de movimientos migratorios mundiales. Ahora hablamos de la migración ya no solo de los países pobres a los países ricos, sino también hay migración intrarregional de países ricos a países ricos y de países pobres también a otros países pobres. De modo que
el tema se ha tomado otro nivel. El Pacto Mundial sobre Migración Regular, Migración Segura, Ordenada y Regular, es una oportunidad irrepetible. Es una necesidad de un marco normativo integral sobre migración. Es la oportunidad para un consenso universal a favor de los migrantes y sus familias. Cuando hablamos de la gobernanza global a favor de los migrantes, básicamente estamos hablando de que los gobiernos, bajo un consenso mundial, tengamos respeto a derechos humanos como principio fundamental, coherencia política y enfoque integral dentro de nuestro gobierno, una política basada en la evidencia, en los datos del movimiento migratorio que tenemos como países y como región. Y por supuesto debemos también promover la confianza pública, la participación ciudadana. Es muy importante que también al pacto se le incorporen insumos provenientes de la sociedad civil. Obviamente la gobernanza pasa por revisar nuestros marcos legales e institucionales, por trabajar de manera interinstitucional conjunta, y por eso celebro el que el Parlatino como órgano legislativo haga este encuentro, porque precisamente desde la presidencia pro tempore de la CRM como país, una de las acciones que tenemos a desarrollar es un gran reto y al mismo tiempo una invitación a los que están aquí, que forman parte de la CRM, para hacer un evento también con las comisiones de asuntos legislativos que tienen que ver con el tema migratorio, para que podamos revisar juntos esos marcos legales que nos permitan establecer desde ese ámbito el enfoque de derechos humanos. La gobernanza global como tal en El Salvador, digamos que la hemos trabajado hasta hoy bajo la figura del trabajo interinstitucional de un Consejo Nacional para la Protección de la Persona Migrante y su Familia, dentro del cual tenemos instituciones públicas de la sociedad civil, de la academia y entidades de cooperación que también nos ayudan a articular los esfuerzos a favor de nuestros migrantes. Dentro de las prioridades de la cooperación, solo mencionar que la Declaración de Nueva York nos insta a los estados a velar porque las migraciones sean seguras, ordenadas y regulares, respetando plenamente los derechos humanos y dispensando un trato humanitario a los migrantes, sea cual fuere su situación migratoria. Igual, dentro de las prioridades de cooperación, tenemos el plan de acción de Addis Abeba. Como países hemos asumido ese instrumento internacional que nos insta a aumentar la cooperación en relación con el acceso a las prestaciones ganadas y su transferibilidad, potenciar el reconocimiento de las cualificaciones, la educación y las destrezas obtenidas en el extranjero, así como reducir los costos de la contratación para los migrantes y combatir a los empleadores inescrupulosos. También el plan de acción de Addis Abeba nos establece la necesidad de aplicar estrategias eficaces de comunicación social sobre la contribución de los migrantes al desarrollo sostenible en todas sus dimensiones, en particular en los países de destino, a fin de combatir la xenofobia, facilitar la integración social y proteger los derechos humanos de los migrantes. Obviamente las prioridades de la cooperación están en todas las etapas del proceso migratorio, tanto en el origen, tránsito, destino, como en el retorno. Y básicamente en este componente importante de los contenidos del pacto está el mantener el diálogo entre todos los países, tanto los países expulsores como los países receptores. Creo que la cooperación, más allá de las fuentes de financiamiento o de los apoyos que puedan surgir en transferencia de tecnología o intercambio de experiencias, va más allá, es un intercambio permanente basado en el diálogo
que nos permita atender a nuestras poblaciones migrantes de manera principalmente desde el enfoque humanitario. De modo que para nosotros el Pacto Mundial sobre la Migración regular y segura debe mantener los principios de responsabilidad compartida, pero diferenciada entre el norte y el sur, entre los países expulsores y los países receptores. En principio y en rigor a dar un insumo importante en esta materia para el pacto, es importante el involucramiento activo de todos los estados en esquemas de cooperación para atender las causas estructurales en origen, garantizar la protección de los derechos humanos de migrantes en tránsito y asegurar una digna integración de este en destino y procurar la plena inserción del migrante retornado. Básicamente, privilegiar el principio de no detención, particularmente a niños y a niñas y adolescentes, y al principio de no devolución. Identificamos desafíos importantes para la región, resumidos fundamentalmente en 5. 1, la generación de información, o sea, los datos, la data que permita visibilizar los avances de manera clara y oportuna. No partimos de cero, hoy en la mañana alguien lo mencionaba, tenemos insumos, debemos aprovecharlos, sistematizarlos y incorporarlos a los insumos del pacto. Número 2, alineación entre el pacto y otros esfuerzos de carácter regional y global, como los mencionados que estamos trabajando internamente en la CRM y en la CCM y de manera conjunta entre ambas conferencias, incorporando, por supuesto, la Agenda 2030. 3, asegurar un rol activo de los territorios y gobiernos locales en la implementación de medidas para atender las causas estructurales de la migración. Es muy importante que nuestras autoridades locales, llamémosles alcaldes, presidentes o como les llamemos en cada uno de nuestros países, tengan un involucramiento de primera mano, porque el migrante sale de una comunidad determinada, sigue vinculado a ella si se queda en el país de destino y en ocasiones regresa a la misma y por tanto son los gobiernos locales los que deben darle una atención preeminente a las causas de esa migración. 4, movilizar recursos para lograr medidas de política pública efectiva. Necesitamos cumplir con esa Agenda 2030 y por supuesto que la cooperación debe estar enfocada a atender las causas de la migración. Y número 5, la articulación y sinergias con el sector privado y la sociedad civil que son muy importantes, que no debemos dejarlas también de ver como parte del proceso de articulación de la cooperación para la atención del tema migratorio. Algunas soluciones prácticas que identificamos para esta presentación es obviamente trabajar en programas de cooperación multimodal, proyectos de impactos consensuados entre los países emisores y los países receptores, dígase países en el norte y países en el sur, así como la movilización de recursos del sector privado, la sociedad civil organizada y también de la población en general. Desde esa perspectiva consideramos que el rol de los parlamentarios y parlamentarias es fundamental, porque todas las gestiones y todo el trabajo que se pueda hacer en el terreno por la protección de la población migrante tiene a su base nuestros marcos normativos, nuestras leyes, nuestras instituciones que atienden a la población migrante ahí en el terreno. Entonces, obviamente, el rol de nuestros parlamentarios tiene que estar muy de la mano del trabajo que hacemos desde los órganos ejecutivos y la sociedad civil, de modo que podamos tener una sinergia y una coherencia en el planteamiento y en la práctica. Así pues, la generación de normativa interna que promuevan los derechos humanos de nuestros migrantes
y que a su vez facilite la cooperación y la gobernanza migratoria. Igual el respaldo a las medidas de política pública y demás esfuerzos que procuren nuestro gobierno. El Pacto Global, visto como una oportunidad histórica, nos plantea la necesidad de sumarnos todos a favor de los migrantes, a implementar esquemas de cooperación focalizados en ellos. Por supuesto, hay que hacer las diferenciaciones de los grupos vulnerables, como ya se mencionaba en la primera intervención. Las mujeres son un segmento de la población migrante muy importante y por ello El Salvador en su presidencia pro tempore asumió ese tema, mujeres migrantes, y estamos trabajando varias acciones para fortalecer los mecanismos de protección de las mismas, sin dejar de lado la atención a la niñez y la adolescencia migrante. Igual, orientar los esfuerzos en línea con el espíritu del Plan de Acción de Addis Abeba, que mandata un mayor compromiso con el financiamiento para el desarrollo, necesidad imperante que guarda estrecha relación con la migración, vista desde las causas. Muchas gracias. Muy bien. Hay algunas ideas que el panel debería dejarle a la reflexión a este gran público, a estos parlamentarios. ¿Cuáles serían esas ideas? ¿Cómo la cooperación puede contribuir de manera eficaz a garantizar migración segura, una migración regular y una migración responsable? Yo creo que todos tenemos una responsabilidad en este que se ha dicho que no es un fenómeno, es un proceso en donde la presencia de las mujeres tiene que estar diferenciada. Si los ODS 2030 le dedicaron un capítulo especial, el Pacto Mundial lo tiene que hacer. No es la misma la salida de una mujer del país de origen, su llegada, su permanencia, la aportación que hace, su regreso, el retorno, la integración, no es la misma. Por eso creo que en esta cooperación que todos y todas tenemos que tener, la presencia de las mujeres tiene que ser vista con otros ojos y tenemos que estudiarla desde el ámbito de la presencia de la mujer, no en la generalidad. Repito, los ODS tienen este referente porque anteriormente los objetivos del milenio no lograron cambiar cosas. No logramos las mujeres lo que queríamos revertir, que era el tema de la violencia. Y tratándose del Pacto Mundial por la Migración, creo que la lectura que tenemos que dejar es que tiene que tener un trato especial, muy específico, el tema de las mujeres migrantes. Los abusos que padecen, la discriminación que viven, todo lo que tiene que dejar para poder salir, cómo su regreso tiene que ser. Entonces, creo que la lectura aquí es, y la invitación y la súplica de México como país, es que podamos tener un apartado especial sobre el tema de mujeres migrantes, desde su salida, su llegada, su permanencia, su aportación, su retorno, la reintegración, que son elementos fundamentales que tenemos que diferenciar en tratándose de niñas, adolescentes y mujeres migrantes. Gracias. Gracias. Bueno, nosotros creemos que definitivamente las mejores recomendaciones que pudiéramos brindar, que son varias, es establecer una agenda común de todos los países, pero una agenda real. No actuar por reacción, que pasa mucho en nuestros países. Es establecer una agenda, encontrar los puntos en común que pudiéramos trabajar juntos y que esa agenda sea respetada de principio a fin. Y principalmente que hablemos el mismo idioma. La situación de migración y de inmigración para los países que tienen las dos situaciones es un problema que el país establece su mecanismo tanto de defensa como su mecanismo de prevención.
pero realmente lo que hay que ponernos es de acuerdo entre vecinos, entre americanos, porque al final el destino, particularmente en su 90%, es el mismo lugar. Lo que hay que ver es cómo nosotros nos podemos poner de acuerdo hablando el mismo idioma. Y que las políticas de atención sean las mismas. El seguimiento es importante, pero estableciendo planes de acción en común. Planes de acción que van desde garantizar, uno, el respeto a los derechos humanos de todas las personas, tanto inmigrantes como migrantes, garantizar el respeto al género, la equidad y principalmente también el respeto en el caso de las mujeres, no solamente el respeto al género, el abuso que le dan a ellas, sino el trato a los menores, muchos menores entre los migrantes. Y es una situación de arrastre, porque los padres hacen el primer intento, no pasan, cuando van con el segundo intento se llevan al hijo para probar si por medio del hijo pueden pasar. Y estas situaciones chocan en muchas fronteras principalmente. Pero hay que exhortar a los países a legislar en la cooperación de planes de atención al migrante y mecanismos adecuados para garantizar también el acceso automático a la educación, a la atención médica de todos los transeúntes en cada país y en el tema que tocó la senadora, en el caso de los que regresan, de los que retornan también, porque cuando te vas de tu país a probar suerte en otro, 2, 3, 4, 5 meses te echan para atrás, perdiste 2, 3, 4, 5 meses de vida en tu país. Y eso es una atención especial que hay que darle a los que retornan. Y también que estos planes puedan ser medidos con ejes claros, con objetivos estratégicos y los cuales vamos a medir dándonos cuenta principalmente en factores que realmente den frutos y beneficios inmediatos. Entonces yo creo que es general, ponernos de acuerdo, plantear los temas más importantes, elaborar cómo lo vamos a hacer y una hoja de ruta práctica que nos ayude de manera desprendida a cada país a pensar todos como uno solo. Gracias. Bueno, aprovechando estos 2 minutos, decir que es fundamental para todos los contenidos del pacto, para todos los contenidos temáticos que se han establecido, el que tengamos claridad también conceptual. El pacto dice que se llama Pacto para una migración segura, ordenada y regular. ¿Qué entendemos todos por eso? Yo, sinceramente, en la discusión que tenemos en las conferencias, el concepto regular se ha utilizado como sinónimo de legal y el concepto irregular se utiliza para todo lo que está fuera de la ley. Entonces, ¿cómo debemos aplicarlo? Si eso lo vamos a entender todos como tal o hay distintas maneras de comprenderlo, cómo lo vamos a aplicar, particularmente los legisladores a la hora de legislar. Digo, porque para nosotros el tema de ordenada y segura depende del tercer concepto, de si la migración pasará a ser migración regular. Si hay una migración, si hay un consenso en que la migración debe ser una migración regular, los países tendremos el reto de revisar todos nuestros marcos normativos para ponerlos a tono con esa decisión y con ese concepto. Porque de esa manera evitaríamos el tráfico de personas, evitaríamos la inseguridad y todos los riesgos que corren nuestros migrantes, en fin. Ese es un cuestionamiento para dejarlo aquí en la audiencia, de modo que nos podamos también proponer llegar a un consenso sobre el concepto básico, que es el nombre en el pacto. Eso por una parte. Y segundo,
secundar el posicionamiento y reiterar que la migración también tiene cara femenina. Y no solo también, sino especialmente tiene cara femenina. ¿Por qué? Porque aunque no sea la mujer la que migra, es la mujer la que queda sufriendo los efectos de la migración de sus hijos, de su esposo, de sus familiares, y en cierto modo es ella la que carga con todos los hijos, de los hijos, ¿verdad? Los nietos, los bisnietos y todo. Entonces, ¿qué mecanismo vamos a dejar establecidos en el pacto para atender esta realidad? Y si la mujer migra, es peor todavía. Ya la senadora mencionaba detalles que no voy a repetir, pero es muy importante que se haga un capítulo, un apartado especial sobre el tema de la mujer, como lo es también importante desarrollar un capítulo relacionado con el tema de la niñez. El problema que tenemos, ¿verdad?, son los tiempos, y este proceso de consulta lo tenemos que hacer en los países, y esas consultas nacionales son las que van a dar la riqueza en los contenidos. Y en la medida que tengamos ese resultado de las consultas nacionales, que bueno, esperaría yo que OIM nos esté apoyando en todo el proceso, ya lo hemos platicado, para tener ese insumo sustantivo que nos permita hacer una propuesta a los cofacilitadores del pacto, de modo que los contenidos del pacto sean también sustantivos y que reflejen la realidad de nuestra región, de nuestro continente. Y obviamente el tema de la cooperación en general pasa por que se desarrollen no solo los principios fundamentales de la cooperación, sino también el principio de la solidaridad, de la corresponsabilidad, de privilegiar los derechos humanos de nuestros migrantes. Para cerrar este tercer panel, vamos a felicitar al Parlamento Latinoamericano y Caribeño en la persona de la senadora Blanca Alcalá y su junta directiva. Este es un diálogo de muy alto nivel, pero es un diálogo bastante productivo y bastante enriquecedor. De modo que felicitamos a los organizadores, a todos los parlamentarios, a los representantes de las instituciones cooperantes que participan de este encuentro y a cada uno de los panelistas que han participado en este encuentro. Muchas gracias. Queremos despedir a los miembros del panel número 3. Muchísimas gracias por su participación.